les bendiga, espero se encuentren con bien. Estamos aquí en la casa del Señor y esperando pues el mensaje, ¿verdad?, de este día, lo que Dios tiene para nosotros. Espero se encuentren todos con bien. Dios les bendiga, sus hogares, sus familias. Quiero felicitar al hermano Raúl y hermana Mela por su bebé. Dios les bendiga y traiga mucha bendición a sus vidas. Amén. Y también pues a cada uno de ustedes, hermanos, ¿verdad? Dios les siga guardando, cuidando, y no dejen de leer la Biblia, no dejen de orar. Si alguien quiere dar una ofrenda para misiones, o estamos mandando una vez más para los misioneros, y también pronto esperamos que, no sabemos cuándo en realidad, pero podamos venir y congregarnos aquí en la iglesia. Amén. Bueno, vamos a ir al mensaje, hermanos, de esta tarde. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 15, versículos 21. Mateo 15, 21. Amén. ¿Ya lo encontraron? Amén. ¿Ya lo tienen? Mateo 15, 21. Amén. Ok. Bueno, dice así la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Padre Celestial, gracias, Señor, porque podemos estar aquí en su casa, delante de su presencia. Gracias, Señor, por que hasta aquí nos ha guardado, por su protección, por su cuidado, por su provisión. Gracias por su amor, por su bondad. Gracias, Señor, porque me permite servirle. Le ruego, Señor, por su iglesia. Le ruego por las familias de la iglesia. Y le damos gracias, Señor, por todas sus bendiciones. Gracias por mostrar su fidelidad en todos los momentos, Señor. Gracias, Señor, porque usted nunca nos deja. Gracias, Señor, porque siempre está con nosotros, Señor. Le pido, por favor, que dirija, Señor, este mensaje, que usted nos hable, que usted sea el que lleve su palabra hasta nuestros corazones, Señor, y que no regrese vacía. Le pido, Señor, que desde ya podamos disponer nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, para poder recibir su palabra y también llevarla a nuestras vidas. Yo le pido, Señor, que me use y que pueda ser usado para sus propósitos. Le ruego, Señor, que me perdone, me limpie, Señor. Tome control de mi espíritu, mi corazón, mis pensamientos, mis labios. Y le ruego, Señor, me use para sus propósitos, para su honra y su gloria. Que usted sea honrado y glorificado, Señor, en todo lo que se va a decir aquí.
Le doy gracias por mi esposa, por mis hijos también. Y le pido, Señora, que usted sea con ellos. Ponemos todo en sus benditas manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos. Bueno, ya hemos predicado de esto, pero el Señor quiere que se predique una vez más. Amén. Y este mensaje se llama una gran fe. La conexión, hermanos, entre nosotros y Dios es la fe. A Dios nadie le ha visto. Amén. Nosotros por fe creemos en Él. Creemos en su amor, creemos en su poder, creemos en todos sus atributos como omnisciencia, todo lo sabe, está en todo lugar. Creemos, ¿verdad? Aunque no le hayamos visto. Porque la fe, hermanos, ¿verdad? No es por la vista, dice la palabra de Dios, que andamos por fe, no por vista. Amén. Entonces quiero, hermanos, hoy exhortarles, animarles, ¿verdad? A poner su fe, su confianza, pero totalmente en Dios. Porque eso es lo que agrada a Dios. Si alguien se acerca a Dios y no tiene fe, no es agradable a Dios, porque no cree en Él y no cree en lo que Él pueda hacer. Muchas veces, hermanos, Dios no está limitado, su brazo no se ha acortado, su oído no se ha agravado, pero nosotros, hermanos, por nuestra poca fe, limitamos a Dios. Y eso es lo que pasa. Por eso, muchas veces no obtenemos lo que pedimos, porque lo hacemos sin fe. Sin fe es imposible, y la palabra imposible no es posible, de ninguna manera es posible, ¿verdad? Poder agradar a Dios. Fe, hermanos, es la virtud, si gusta apuntar, fe es la virtud sobrenatural. La fe es un don de Dios. Es algo que proviene de Dios. La fe es nuestra, pero proviene de Dios. Dios, hermanos, es el que infunde, el que nos inspira a creer en Él. Cuando vemos su creación, cuando vemos los ríos, las montañas, el mar, eso nos inspira a creer en Él. Cuando vemos ¿verdad? A las personas, cuando vemos los niños, cuando vemos los árboles, cuando vemos a una mujer embarazada, cuando vemos, hermanos, todas las obras que Dios hace, eso nos infunde. Cuando vemos cosas imposibles suceder, cuando vemos la naturaleza, les decía, la lluvia, el cielo, las estrellas, todo eso, hermanos, nos infunde a creer en Dios. Y nos infunde, nos inspira a creer en un ser único, a creer en un ser todopoderoso, un ser omnipotente, un ser que puede hacer cualquier cosa. Amén. Que sabe todo, que está en todo lugar y puede hacer cualquier cosa, que no hay nada que sea imposible que no pueda Él hacer. Dios es el que nos inspira a creer en Él. Cuando vemos sus maravillas, cuando vemos sus milagros, cuando vemos lo que Él hace, cuando vemos las situaciones que están muy adversas, Él las cambia para bien. Entonces eso, hermanos, nos inspira a creer y a confiar, a esperar y a depender de Él. Creer en sus obras. Él mismo dijo, si no me creen por lo que yo digo, ¿por qué no me creen por lo que yo hago? En Juan 10:38
Juan, capítulo 10, 38, dice, mas si las hago, dice, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En realidad él dice, mira, si no me crees por lo que digo, ¿por qué no cree por lo que hago? Hermanos, creer, hermanos, ¿verdad? Lo que él hace debe de convencernos. Hermanos, lo que él hace debe de afirmarnos, debe de traer seguridad a nuestras vidas, debe de creer, debemos de creer, hermanos, que tenemos un Dios, ¿verdad? Que es grande en misericordia, un Dios que es fiel, un Dios que se compadece de nuestras necesidades, un Dios lleno de amor, lleno de bondad. Hermanos, debemos de creer por lo que Él hace, el cuidado, la protección, la bendición, todo lo que Él hace, hermanos, nos debe de inspirar a creer en Él, a confiar en Él, a esperar en Él, a depender de Él. Amén. Lo que Él hace. Hermanos, usted no se acerca a alguien que dice, no, ese no me va a ayudar. Amén. Porque ya lo conoce. Dice, no, este no me va a ayudar. Él no puede, él no tiene los medios. Además, ni va a querer. Pero cuando es diferente cuando nos acercamos a Dios. Él puede, Él desea, Él tiene los medios, Él tiene todo. Es más, Él puede hacer todo. Entonces podemos acercarnos a Él. Por eso es que, hermanos, ¿verdad? Entonces, si tú crees en Él, si tú crees, te acercas confiado. Amén. Si tú crees que Él puede hacer todo, que no hay cosa imposible, y tú estás necesitando, ¿verdad? Ayuda, estás necesitando que Dios obre, pues tú te vas a acercar confiado, porque tú sabes que Él tiene el poder para ayudarte, que Él tiene los medios, que tiene ese amor, que es misericordioso, que es compasivo. Entonces tú te vas a acercar, ¿cómo? Confiado. Esto, hermanos, es una dependencia total. Una dependencia total de Él. Yo no puedo hacer nada, Él puede hacer todo. Yo estoy con los brazos cruzados, atados. Su brazo es poderoso y no hay nada que lo pueda detener. Amén. Cuando uno cree, uno se acerca. Amén. Recurre, busca esa ayuda. Y cuando te acercas, ¿qué haces? Dice la palabra de Dios, no tenéis porque no pedís. Amén. El que busca, halla. El que toca, se le va a abrir. Entonces, pero tú tienes que ir a tocar. Tú tienes que ir a buscarle. Amén. Entonces, cuando tú llegas, ¿verdad? A esa puerta, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas parado viendo la puerta? No, empiezas a tocar. Empiezas a llamar. Amén. Empiezas a clamar. Pero, ¿qué pasa si esa puerta no te la abren? Y tú sabes que es tu único recurso, tú sabes que Él es el único que te puede ayudar, tú sabes que Él tiene los medios para ayudarte, para salir a que tú salgas adelante. Tal vez es una enfermedad, una necesidad, tu hijo, tus hijos, tu hogar, tu familia, no sé, tu trabajo. Y tú estás frente a esa puerta y tú dices, aquí es donde esta persona es la única que me puede ayudar. Él tiene los medios, tiene los recursos y ya estoy aquí. Ya te acercaste, ya diste ese paso. Tú crees que te puede ayudar, estás completamente convencido, por eso llegaste hasta ese punto. Pero ahora tú estás llamando. Te vas a ir, te vas a retirar y vas a decir, híjole, no me pudieron ayudar, ni siquiera me abrieron la puerta. ¿Qué haces? Sigues tocando, ¿no? Sigues tocando, y eso se llama persistencia. Persistencia.
constantes en la oración, dice la palabra de Dios, con constancia. Amén. Tenemos que seguir tocando esa puerta. ¿Hasta qué? Hasta que se abra esa puerta, hasta ser atendidos. Amén. Muchas veces parece que el Señor no nos quiere atender. Hermanos, Él simplemente nos está elevando a otro nivel. ¿Por qué? Un nivel de fe más grande. Amén. Porque muchas veces la fe con la que nos acercamos a Dios es muy pequeña. Lo hacemos con duda. Lo hacemos dudando. Si llegamos hasta esa puerta y tocaré o no tocaré. ¿Me van a ayudar o no? Y ahí estamos, delante del Señor. Nada, mejor no. O mejor me voy a retirar. O sí voy a tocar, pero no. Y si nos apartamos. Amén. Pero, hermanos, persistir es mover cualquier obstáculo. Cualquier obstáculo que se presente. Tú tienes una necesidad. Tú crees que acá te pueden ayudar. Entonces, tú con esa fe, tú vas a caminar y vas a enfrentar obstáculos. Pero tú quieres llegar hasta acá, porque aquí es donde te van a ayudar. No te vas a rendir en el camino. Amén. No te vas a rendir, sino que vas a persistir. Persistir y persistir, ¿verdad? Hasta poder recibir aquello por lo cual tú estás orando, por aquello por lo cual tú estás trabajando, por lo cual aquello tú estás luchando, por aquello que tú quieres, ¿verdad? Que sea realizado en tu vida, ¿verdad? Tal vez es un milagro, algo imposible, pero tú estás aquí y tienes que llegar hasta acá. Tienes que seguir caminando, tienes que seguir luchando, tienes que seguir tocando, tienes que seguir perseverando. Amén. Esa es una fe, gran fe, que no se rinde, que no se detiene, que sí enfrenta obstáculos, pero, miren, hermanos, la Biblia dice que, bueno, el Señor Jesucristo es el que dice, ¿verdad? Que si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿qué va a pasar? Podrías mover hasta la montaña. Está hablando cualquier obstáculo. Si tú tienes la fe y tú estás, ¿verdad? Tienes esa necesidad y tú tienes muchos obstáculos aquí. Cualquier obstáculo, por muy grande que sea, ¿verdad? No te va a detener. No te va a detener, ¿verdad? Hasta que tú puedas llegar hasta la misma presencia de Dios y recibir aquello por lo cual tú estás pidiendo. Claro, debe ser conforme a su voluntad. Amén. Amén. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Una fe así, hermanos, tenga usted la seguridad, la certeza, una fe, la confianza de que Dios puede esa fe va a ser recompensada. Tenga esa seguridad de que Dios puede. Hermanos, Dios puede, porque Él es el poderoso. Dios tiene los medios, Dios puede suplir, Dios puede sanar, Dios puede, hermanos, Dios es el que hace milagros. Amén. Dice la palabra de Dios que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Ahí vemos el poder de Dios obrando, pero se necesita la fe para que el poder de Dios obre. Amén. Necesitamos la fe. Hay que orar por toda esta situación, sí, pero hay que hacerlo con fe. Creyendo, hermanos, creyendo verdaderamente, esperando una dependencia total de Dios. Es de su voluntad, Señor, que salgamos de aquí, nos quedamos aquí. Señor, usted decide, pero yo creo que usted nos puede sacar. Pero si no es su voluntad y nos quiere mantener aquí, Señor, denos la sabiduría, denos el entendimiento, denos, ¿verdad?, para poder comprender todo lo que está a nuestro alrededor. Amén. Pero Dios puede, hermanos. Cuando David hizo un censo al pueblo de Dios, llegó el ángel. El ángel estaba destruyendo todo el pueblo. No me acuerdo cuántas personas, ni quiero decir, me parece 70,000 personas se habían muerto ya del pueblo. Entonces Dios le dijo al ángel: basta, detén tu mano.
hasta ahí llegó la mortandad. Cuando Dios dice basta, hasta ahí llega. Amén. ¿Qué es lo que podemos hacer? Él puede hacer todo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hay que orar, amén. Hay que orar, ¿verdad? Para que Dios... Oramos con seguridad, hermanos, porque ¿sabe qué? Dios es misericordioso, porque Dios es amor, porque Dios nos atiende, nos cuida, ¿verdad? Entonces, Él es el Todopoderoso. Entonces, hermanos, una fe que no se detiene ante los obstáculos es una fe que tiene recompensa. Esa fe va a ser recompensada. Tenga la plena seguridad de que esa fe va a ver a Dios obrar, va a haber muchos milagros, va a haber muchas cosas grandes que Dios puede hacer. No hay imposible para Dios. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible, fíjese la palabra, sin fe es imposible. Sin fe no se puede agradar a Dios. No es posible. No es posible, hermanos, ¿verdad? Que vamos con Dios, vamos sin fe y y Dios va a estar, porque no le creemos. No creemos que Él pueda. Entonces, sin fe, dice, porque es necesario. ¿Qué dice? ¿Están aquí? Es necesario. No es posible. Sin fe no es posible que Dios se agrade de nadie. Alguien que no le cree, no le reconoce, Dios no puede obrar ahí. No reconoce su poder, no reconoce sus obras, hermanos, los milagros, no reconoce su capacidad, no le reconoce como Dios, Mire, el que no reconoce a Cristo como el Salvador no puede ser salvado. Amén. Porque debe de reconocerle, poner su fe en Él y aceptarle y reconocerle. Amén. Dios no se agrada. Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Usted busca a Dios? ¿Usted busca que Dios le atienda? Pues uno debe acercarse con fe, creyendo, hermanos, verdaderamente, con una total dependencia de que Dios es el que le va a suplir, el que le va a dar, el que va a levantar, el que va a fortalecer, el que va a obrar. Olvídese de usted. Dios es el que hace todas las cosas. Tenemos que aprender a depender de Él. A veces, hermanos, no alcanzamos a ver todo el amor de Dios. Sobrepasa nuestro entendimiento. No alcanzamos a ver la fidelidad de Dios. Cómo, a pesar de que nosotros, fíjense, hermanos, cómo a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Amén. No alcanzamos a verlo. Cómo Él sigue siendo fiel a nosotros, aunque nosotros le seamos infieles. Cómo nosotros nos apartamos y Él nos sigue amando. No alcanzamos a ver su compasión, la compasión que tiene por nosotros, su bondad. Hermanos, que aunque, ¿verdad?, no nos falta. ¿Sabe por qué no alcanzamos a ver? Porque nos falta fe. Reconocer, hermanos, que por su gracia no hemos sido consumidos. Por reconocer que por Él estamos hasta aquí, Dios nos ha guardado. Es por Él, es porque Él nos guarda, porque el otro le pasó algo y a usted no.
Amén. ¿Por qué cayó dolor en aquel lugar y a usted no? Eso es todo por Dios. Es por la gracia de Dios. Es por su misericordia que es infinita. Su fe, hermanos, es algo indispensable y necesario en el cristiano. Una fe así, hermanos, es recompensada. Tiene galardón. Dice, Él es galardonador de los que le buscan. Mateo 13:58. Mateo 13. Vamos a ver este pasaje. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es ese el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Todo eso no le creían. ¿De dónde él tiene esto? ¿Cómo es que hace eso? Dice 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Versículo 58. Están ahí, mire, vea 58, dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La causa, hermanos, que Dios no obra, la causa por la que Dios no hace milagros, no es que no pueda, es por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe. La causa, hermanos, que muchas veces no vemos obrar a Dios, no es porque no esté ahí, no es porque Dios no sea fiel, no es porque Dios no nos ame, no es porque Dios no pueda, es porque hay duda, hay incredulidad en nosotros. Santiago 1:6. Santiago versículo, dice 1:6, ¿están ahí? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, no, ¿qué dice? No dudando. Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, hermanos, aquí no hay ningún espacio ni un lugar para la duda. Amén. Dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mire, no va a recibir nada. Ahí dice, no piense que va a recibir algo. Dice, no piense pues quien tal haga. ¿Está hablando de qué? De aquel que duda. Amén. Aquel que no pide con fe. Dice que recibirá alguna cosa del Señor. No vamos a recibir nada cuando hay duda, cuando hay desconfianza. No, Dios no puede obrar ahí. El que duda no recibe
nada. Y no es que Dios no pueda, es que nosotros no creemos en que Él puede. Marcos 9:14. Marcos, ¿están aquí? No. Marcos 9:14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Está aquí este padre delante del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que tiene una necesidad a su hijo. Dice: su hijo tiene un espíritu mudo. Está aquí delante del Señor ya. Le pregunta al Señor si puedes hacer algo. Ten misericordia de nosotros. Hermanos, ¿Dios puede o no puede? Amén. Entonces, ¿por qué le pregunta si puedes? Porque hay duda. Amén. Dice: si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Jesús le responde: si puedes creer, al que cree todo es posible. Porque había duda. Entonces el Señor le dice: si tú crees, al que cree todo es posible. Pero no dudes, hermano, no dudes del poder de Dios. No dudes de la grandeza de Dios, de lo que Dios puede hacer. Este hombre le dice: si tú puedes, no, si puedo, pero tú tienes que creer que yo puedo. Amén. Vamos a ver otro pasaje aquí. Dice: Mateo 8:5. Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, ¿sabe qué es lo que hace que el Señor se asombre? Hermanos, que el Señor sea maravillado, que sea la fe que nosotros podamos, ¿verdad?, tener en Él. La dependencia, la confianza que nosotros, eso, hermanos, es lo que impresiona a Dios. Nuestras obras no son buenas, hermano, pero
nuestra fe en Él. Ese es depender totalmente de Él, esperar en Él. ¿Saben por qué andamos luego cuando andamos? No esperamos en Él. No dependemos de Él, dependemos de nosotros mismos, de nuestra capacidad, de nuestra sabiduría, de nuestras fuerzas, pero no de Dios. Dependemos, ¿sabe qué? Del trabajo, del dinero, pero hermanos, tenemos que aprender de Dios, de lo que Él puede, de lo que Él es capaz de hacer. Quedó impresionado por la fe de este hombre. Entonces, versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Primero hay que creer. Amén. Como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 9:27. Pasen una hoja más ahí, 9:27. Dice: pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, fíjense hermanos la pregunta: ¿crees que puedo hacer esto? ¿Crees, hermano? Tú tienes una necesidad, o estás pasando adversidad, tienes una dificultad, no sé, pero la pregunta que hace es: ¿crees que puedo hacer esto? ¿Crees que te puedo sanar, librar, levantar, suplir, guardar, proteger, librar? ¿Crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces los tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe sea hecho. Como creíste te sea hecho. Le dijo al centurión. A ellos les dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo, vamos a ir a donde comenzamos, con la mujer cananea. Amén. Vamos aquí a ir a donde comenzamos para poder terminar aquí. Amén. Mateo 14. Búsquenlo ahí, hermanos, por favor. Mateo 14. Pero vamos a ir, comenzamos en el 15, pero vamos a ir al 14. Algo sucedió que hizo que esta mujer se acercara al Señor Jesucristo. Vamos a ir un capítulo atrás en el 14. Vea ahí el 14:34. Dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, fíjese, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él a todos los enfermos. Y le rogaban que los dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron, ¿quedaron qué? 36. Todos los que le tocaron quedaron sanos. Todos. Amén. Llegó a este lugar llamado Genezaret. Las personas que lo conocían, lo conocieron, enviaron la noticia. Eso habla de los cristianos, amén. Fíjense, hermanos, miren, lo conocieron, pues somos nosotros, amén. Entonces, enviaron la noticia. ¿Qué quiere decir? Llevaron la noticia por toda la tierra alrededor. Y luego, ¿qué más hicieron? Trajeron a él a todos los enfermos. Eso es lo que tenemos que hacer. Llevar la noticia y traer las personas a él. Todos los que estén enfermos. ¿Y qué le hizo él? Los sanó a todos. Amén. Sanó a todos. Ahora esta mujer dice: yo tengo mi hija enferma. Él puede sanar mi hija. Si sanó a todos, Él tiene el poder. Amén. Él puede ayudarme con mi necesidad.
Y ella confió, creyó. Amén. Pero ella creyó y su necesidad es tan grande y creyó en el milagro, creyó en su poder del Señor Jesucristo, creyó en la misericordia porque sanó a todos, ¿verdad? No hizo ninguna acepción de personas, ¿verdad? Entonces, después de que él hace eso, la mujer dice, a mí también me puede ayudar, a mí también puede sanar mi hija, puede suplir mi necesidad, él tiene el poder para sacarme adelante, yo voy a ir a él. Me voy a acercar a él. No importa los obstáculos que tenga que enfrentar, yo no voy a dejar de rogarle hasta que mi hija sea sanada. Amén. Pero primero, fíjese, creyó en el poder. Creyó que él podía. Vio los milagros. Creyó en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, viene esta mujer cananea, versículo 22, 15-22, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba. Se acercó y ¿qué hacía? Se acercó a él. Creyó en él. ¿Y ahora qué empieza a hacer? A clamar, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija, es gravemente atormentada por un demonio. La mujer creyó a él, creyó en él, se acercó en él, clamaba a él, le reconoció como el Señor, le reconoció su poder y reconoció, ¿verdad?, lo que él era capaz de hacer. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Ella viene, hermanos, con una fe y determinación al Señor Jesucristo, esperando que haga un milagro, que le ayude, que le sane su hija. Y dice, pero el Señor no le respondió ninguna palabra. Es como tocar la puerta, no me abrieron, ok, me voy. Te vas con la necesidad de todos modos. ¿Sabe qué hizo ella? Siguió tocando. Y siguió tocando, y siguió tocando, hasta que la puerta se le abrió. Los discípulos, el Señor aparentemente estaba ignorando. Aparentemente. El Señor sabe lo que hace. Los discípulos, despídela, da voces detrás de nosotros. Todos esos obstáculos y todo eso, hermanos, no le importó a la mujer. Ella siguió y siguió y siguió. Con una fe persistente, persistió. Amén. Ella no dudó nada de que él la podía ayudar. Por eso persistió. Persistió y persistió. El Señor reconoció en aquella mujer. Dice la palabra de Dios. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella seguía insistiendo, Señor, ayúdame, socórreme. Y luego dice la palabra de Dios que ella se postró delante de él. Dice versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Se imagina esa mujer postrada, clamando, rogando, diciendo al Señor, ten misericordia, Señor, socórreme? Y el Señor no le respondía. Y le dice, no está bien, ¿verdad? Echar el pan de los hijos, echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Una fe así no puede ser ignorada. Una fe así va a ser recompensada. Siguió tocando, tocando,
hasta que se le atendió. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero el que se acerca a él debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan, así como esta mujer. Su fe fue recompensada. Amén. Amén. ¿Cómo está tu fe? ¿Tu confianza en el Señor? ¿Esperamos verdaderamente en Él? ¿Dependemos de Él? La fe, hermanos, viene por el oír la palabra de Dios. Los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, aumentanos la fe. Ellos reconocieron que no tenían, que su fe era muy pobre, muy débil, muy pequeña. Pero fueron con el Señor y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y eso, hermanos, nosotros debemos reconocer que nuestra fe no es muy grande. No persistimos y no esperamos y no hay una dependencia total de nuestro Dios en nuestras vidas. So, roguemos al Señor que aumente nuestra fe. Amén. Una cosa más para terminar, Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo, el que cree en mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nada más quiero decirle a usted que me está escuchando, si usted cree en el Señor y usted cree en su palabra y usted le reconoce como su Señor y usted le pide con todo su corazón, pero le pide con toda su fe, le confiesa con su boca y lo cree en su corazón que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él le puede salvar. Usted pídele con todo su corazón, dice, usted va a tener vida eterna y no va a venir a condenación. Amén. So, ahí donde esté, pídale con todo su corazón, dígale así, Señor, yo creo en tu poder, yo creo en tu amor, gracias porque tú pagaste por mis pecados, gracias porque diste tu vida para salvarme, yo creo en ti, por favor, yo pongo toda mi fe en ti, mi confianza en ti, en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Te pido por favor, vengas en mi corazón y me des la vida eterna. Perdóname, limpie mi vida, mi corazón, mi mente, mi espíritu y ayúdeme a vivir en su voluntad. Padre bendito, gracias Señor por poder estar en su casa, por poder servirle. Use este mensaje para su gloria, Señor. Ponemos en sus manos, bendiga a su pueblo, mis hermanos, sus familias. Gracias por nuestro Dios, por ser nuestro Dios y por todo lo que usted es, su grandeza, Señor, y por estar siempre con nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, amén.